Bueno. ¿Te presento? Sí. Ya. Entonces, buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer seminario ISEN de este año. El día de hoy es un gran placer tener a María José Guzmán. Ella hizo su pregrado y su magíster en la Pontificia Universidad Católica en Chile y su doctorado en Buenos Aires. Hizo un postdoc en la Universidad de La Plata, uno en la Universidad de La Serena, y actualmente está en la Universidad de Tartu en Estonia. Está como postdoc allá y ahora anda de visita en Chile momentáneamente. Ella es experto en gravitación, en particular en lo que son teorías de gravedad teleparalela y teorías con torsión. Y el día de hoy nos va a hablar acerca de constraints primarios en gravedad teleparalela covariante. Adelante, por favor. Ana, muchas gracias por la detallada y precisa presentación. En efecto, este es ya mi tercer postdoc. Bueno, así es la vida del científico. Gracias por su interés en mi charla. Si en algún momento tienen preguntas, simplemente hagan, porque puse solo creo que 20 slides, pero usualmente me detengo mucho tiempo en las slides, así que fácilmente puedo hacer 2 horas acá. 2 horas hablando. Bueno, espero no aburrirlos. Este tema es algo que he estado trabajando en el último tiempo, en los últimos meses, y es parte de una publicación que hace poco publicamos con un colega, y se trata, bueno, de cosas teleparalelas, y para no dejar a nadie fuera de este tema, voy a introducir la notación en esta charla y el framework teleparalelo. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación para estudiar gravedad teleparalela? En realidad no es solamente gravedad teleparalela, sino que también gravedad en el framework métrica fine. Y en este framework consideramos que en el espacio-tiempo no solo tenemos una métrica, sino que una estructura afín que está determinada por una conexión, esta conexión gamma, que es la conexión más general posible, ¿sí? Entonces, a diferencia de otros approaches a la gravedad modificada, en la cual la métrica, a la métrica nosotros agregamos otros campos escalares, vectoriales, tensoriales. Acá estamos modificando la estructura geométrica del espacio-tiempo. Por eso que en el grupo en Tartu les gusta mucho decir de que les gusta estamos estudiando los approaches geométricos a la gravedad, ¿sí? Aunque bueno, depende de la opinión de ustedes, qué es lo que ustedes llaman geometría. Hasta un campo escalar también es geometría. Entonces, vamos a considerar que la métrica también la podemos escribir en base de vectores y covectores en el espacio tangente, en cada punto, y acá están los vectores y los covectores, y las componentes bueno, aquí voy a cambiar de notación en la próxima slide, perdón, pero las componentes de la base de vectores y covectores son lo que llamamos la tétrada of Irvine. Son un conjunto de 16 componentes independientes, una matriz de 4×4, que no es simétrica, por lo tanto tiene más grados de libertad, tiene más funciones libres que la métrica, porque la métrica tiene 10, la tétrada tiene 16. Satisfacen unas relaciones de completitud y de ortonormalidad. Entonces estas relaciones de ortonormalidad lo que les dice es que define un producto interno de las tétradas, acá con la métrica, que da la métrica de Minkowski, que es la métrica constante diagonal con signatura, bueno, pseudo-riemanniana. Entonces, aquí es donde, no, más tarde voy a cambiar la notación. Eso es por un lado la métrica, por otro lado la conexión de spin, la conexión más general que uno puede escribir, admite la siguiente descomposición. Un término es los símbolos de Christoffel, que ustedes ya conocen, toda persona que estudia relatividad general las conoce, un tensor de distorsión, que depende de la no metricidad. Este Q es la no metricidad, como acá defino,
y finalmente un tensor de contorsión que depende de la torsión, de la conexión. Es decir, es una especie de definición redundante, pero básicamente, perdón, aquí esto es la parte antisimétrica, aquí me equivoqué, ya me equivoqué. Esta es la parte antisimétrica de la conexión. La torsión es la parte antisimétrica de la conexión más general que ustedes quieran, y esta es la derivada covariante de la métrica, y la derivada covariante es la derivada covariante tomada con la conexión más general. Entonces, esta descomposición es muy útil. Acá, bueno, símbolos de Christoffel, distorsión, contorsión. ¿Por qué es tan útil esta descomposición? Porque, ¿qué pasa si nosotros calculamos el escalar de Ricci, el escalar de Ricci asociado a esta conexión? Bueno, vamos a obtener unas identidades bastante interesantes. La identidad más general contiene tanto curvatura, no metricidad y torsión, pero acá yo escogí presentarles estas identidades de dos formas diferentes. Una de ellas es considerar que la no metricidad va a ser 0, pero vamos a tener curvatura y torsión. Entonces, cuando tenemos curvatura y torsión, vamos a tener que la curvatura de Levi-Civita es esta R, el escalar de torsión es este T, y ambos están relacionados con la curvatura en general por un término de borde. Este término de borde tiene una conexión que es una conexión que solamente tiene no metricidad 0. Por otro lado, esta es otra identidad con otras asunciones. La asunción en esta identidad es que la torsión va a ser 0. Entonces, de esa forma, solo nos vamos a quedar con curvatura y no metricidad. Y lo que encontramos es una relación entre la curvatura de Levi-Civita, el escalar de no metricidad y un término de borde también. Una consulta, con el Levi-Civita curvature, ¿quieres decir el escalar de Ricci? Sí. Pero el escalar de Ricci asociado a la parte torsion, o sea, a la parte de Christoffel solamente. El R calculado con la conexión de Levi-Civita. ¿Y Levi-Civita es Christoffel? Sí, Christoffel, sí. Perfecto. Sí, perdón por la confusión. Bueno, sí, diferentes personas utilizan diferentes notaciones. María José, y ¿Sí? una preguntita. Esa derivada caligráfica que tienes ahí, Sí, ¿esa es con respecto de cuál conexión? con la conexión más general, con la conexión que tiene curvatura y torsión. En este caso, con la conexión que tiene curvatura y torsión, y en este caso con la curvatura que tiene torsión, curvatura y no metricidad. Ya, perfecto, vale, gracias. Sí. Bueno, estas identidades nos llevan a los equivalentes de a unos lagrangianos que son equivalentes a la relatividad general. El primero de ellos es el equivalente teleparalelo, que es cuando no solamente anulamos la no metricidad, pero también anulamos la curvatura. Entonces, si volvemos a la slide anterior, si nosotros anulamos la curvatura para una conexión general, ¿sí? Entonces acá les va a quedar que el Ricci y el escalar de torsión van a estar relacionados por una cuadridivergencia, y cuando ustedes esto lo ponen en la acción, entonces esta cuadridivergencia va a estar integrated out, y van a tener la misma teoría, con la misma ecuación de movimiento y los mismos grados de libertad. Esto es lo que nosotros llamamos equivalente teleparalelo. ¿Por qué teleparalelo? Porque cuando nosotros anulamos la curvatura, vamos a tener el transporte paralelo de vectores a lo largo de una línea va a ser absoluto, ¿sí? Y eso es teleparalelo paralelo a la distancia, hasta el infinito. En este framework, se suele escoger, porque en este framework la conexión es una conexión que es flat y metric compatible. Entonces esta conexión no está determinada por las ecuaciones de movimiento, y nosotros la podemos escoger de tal forma de que simplemente nos dé curvatura 0. Una de las posibles elecciones es esta que está acá. Y aquí les advierto que, cambié la notación,
pero esta teta es la tétrada, las componentes de las tétradas de los covectores, y estas las componentes de la tétrada de los vectores. Para todo término práctico, si ustedes ven un objeto con índices mezclados, es decir, índices latinos e índices griegos, significa que estoy hablando de tétrada o cotétrada. Si ven un objeto con índices de espacio-tiempo, estoy hablando de los tensores que ustedes ya conocen, ¿sí? Sin alusión al espacio tangente. Entonces, en este teleparallel equivalent, podemos escoger la conexión, que es la conexión de Weizenbuch, que, bueno, en términos de estos índices es igual a 0, y en términos de estos índices depende de primeras derivadas de la tétrada. Sin embargo, uno puede realizar transformaciones de Lorentz en esta conexión, y después puede obtener una conexión más general. Eso lo voy a explicar después, ¿sí? Aquí está. Por otro lado, para esta misma conexión, la torsión, que es la torsión de Weizenbuch, va a ser esta cosa antisimétrica en las primeras derivadas de la tétrada, y esta torsión define el escalar de torsión, que es este que está acá. ¿Sí? Todas estas cosas de teleparalelismo están explicadas en este libro, que es uno de los libros fundacionales, que es bastante nuevo, como pueden ver. Y María ahora, José, ¿sí? con respecto a la slide anterior, ¿podría yo, en vez de fijar la conexión de tu conexión de Weizenbuch igual a 0, podría pedir, por ejemplo, que fuera puro gauge? Creo que esto lo conversamos alguna vez. Sí, yo voy a hablar después de eso. Vale, porque es una elección que también te permitiría tener curvatura 0, que es lo que uno le pide a una conexión de Weizenbuch, ¿no? Sí, en efecto, como dije, uno puede realizar una transformación de Lorentz acá y obtener una conexión que también es plana. Vale, buenísimo, gracias. Sí. Y bueno, aquí... Entonces, slide anterior, por favor. ¿Esa o esta? Esa. Entonces, sería solamente la primera ecuación la cual permite establecer la relación entre teleparalela y relatividad general. Sí. Si es que asumes que el R del lado izquierdo es igual a 0. Sí. Porque al poner eso de escalar en la acción, difieren de una derivada total, entonces definirían acciones equivalentes. Sí. Pero para la segunda relación, ¿no hay una interpretación? ¿O sí. te vas a focalizar solamente en la primera? Sí, después de esta slide voy a hablar de la segunda relación. Ya, fantástico. Ya, gracias. ¿Y por qué puse esta slide? Porque, bueno, aquí pongo cosas que no entiendo muy bien, como por ejemplo el campo de Carl Ramón. Pero una cosa interesante es que el escalar de torsión puede ser generalizado. Como ven acá, hay unos coeficientes numéricos aquí que están escogidos de manera precisa para obtener el equivalente teleparalelo de la relatividad general. Pero si nosotros relajamos los coeficientes, obtenemos una teoría que se llama New General Relativity, se ha llamado así en la literatura, fue, digamos, acuñado este término en 1979. Sin embargo, no todo, si uno deja todos los coeficientes libres, ¿qué es lo que obtiene? Si uno estudia esta teoría a nivel lineal, alrededor de un background de Minkowski trivial, que se puede representar como una expansión de la tétrada, como una tétrada diagonal, más una pequeña perturbación, y esto es diagonal, ¿sí? 1, 1, 1, 1. ¿Y por qué es trivial? Porque, bueno, porque yo podría escoger otras cosas acá, eso voy a comentar después. Entonces la acción que me queda, luego de realizar esta perturbación lineal, se parece, o sea, no es que se parece, es el lagrangiano de Fierst-Pauli, un campo de Carl Ramón, una dos forma, es decir, un campo antisimétrico con dos índices, y un coupling entre estos dos campos. Entonces, bueno, aquí marqué dos palabras, trivial y coupling. ¿Por qué trivial? Porque un aspecto divertido es que si ustedes consideran background de Minkowski no triviales, es decir, ustedes aplican un boost, ustedes voy a realizar algo tan loco como perturbar no alrededor de la tétrada más trivial, sino que alrededor de una tétrada con un boost, por ejemplo. Y bueno, dan cosas bastante locas, como por ejemplo que en las teorías de FDT, que son generalizaciones no lineales, al equivalente teleparalelo, dan dinámica, dan modos extra, grados extras de libertad.
En fin, esa es una cosa, que esta interpretación de Fils Pauli y Carl Ramón es alrededor de un background trivial, y lo otro es que este coupling desaparece. Bueno, este coupling produce fantasmas, ghosts, entonces no es muy bueno tenerlo ahí, y una forma de eliminarlo es simplemente escoger una cierta relación entre estos parámetros, y esta relación está dada por esta combinación. María José, disculpa una pregunta. Cuando tú dices que tienes Minkowski, le haces un boost, ¿no? O sea, ¿a qué tipo de boost te refieres? Porque Cualquier boost... boost. pero boost de Lorentz, una transformación de Lorentz. Sí, sí, a eso me refiero. Ya. Sí. Porque Bueno, sí, no recuperas porque claro, en el formalismo métrico, digamos, es una isometría del espacio, digamos, pero acá como que en el formalismo de tétradas, no se o puede sea, hacer si tú acá. quieres describir espacio de Minkowski, Sí. para las tétradas, si tú no asumes que las tétradas son tu marco de referencia, entonces tienes la libertad de decir, bueno, yo quiero que mi tétrada sea cualquier cosa, en particular la busteo. Y ahí tengo un campo para explorar bastante Perfecto. curioso. Tengo otra pregunta pequeña. ¿Sí? En el equivalente entre relatividad general y teleparalelo, la única imposición es justamente que la métrica sea, que la conexión de spin sea, o que la conexión sea compatible con la métrica, ¿cierto? Deriva covariante de la métrica igual a 0, y que esa conexión tenga una curvatura igual a 0. Sí. Pero eso no me implica Ahora, por otra parte, para la torsión uno siempre puede calcular su escalar, y su escalar va a tener esos coeficientes fijos. Sí. ¿Cierto? Ya. Después tú dices que esos coeficientes que están ahí, esos coeficientes no son necesarios, o sea, son parte de la equivalencia, pero porque es como uno calcula ese escalar simplemente. No, estos coeficientes no son parte de la equivalencia, tienen que tener un valor específico, en particular estos. Y cuando ocurre este valor, tú tienes el equivalente teleparalelo. Claro, porque cuando tienen ese valor, yo puedo interpretar eso como el escalar de torsión. Sí. Pero sí. si yo le pongo otros coeficientes, es otro escalar. Sí, este es No, otro escalar. Es otro escalar, no es un escalar de torsión. No. Ya, perfecto. No tiene nada que ver con que sea equivalente teleparalelo. Eso yo podría pensarlo como otro objeto escalar que puedo construirme, pero no representaría escalar de torsión. No, es la combinación más general que tú puedes escribir, digamos, de términos cuadráticos en la torsión. Bueno, esta no es la más general. Hay un par de términos adicionales que violan paridad. Sí, pero bueno, eso no... También se ha estudiado en la literatura, pero no es muy popular, digamos. Entonces... En el equivalente teleparalelo, en la relatividad general, el contenido de campo es la métrica. En el teleparalelo, solamente tienes, el único campo que tienes es la conexión. En el equivalente teleparalelo es la métrica. O sea, tú describes en términos de la tétrada, pero finalmente lo que realmente esconde la dinámica es la métrica, porque está la equivalencia, precisamente. Pero es otra métrica en ese caso. No, es la misma métrica. Simplemente que la métrica la interpreto como, por la relación de ortonormalidad, la interpreto como, digamos, que se puede escribir en términos de la tétrada. Porque volviendo a la ecuación de la equivalencia, ahí, yo tengo que el R depende del... tienes razón, en ambos casos, el R también depende del... Ese R depende también de la conexión. Este depende de la conexión más general. Este Sí. depende de la métrica, este depende de la tétrada. Ya, ahí me refiero. Entonces, si es que yo hago me construyo una acción con la métrica, con ese R caligráfico. No caligráfico, no sé cómo se llama. Ese que está ahí. SR, sí. Sí, ahí tengo una acción cuyo contenido de campo es métrica. Pero si lo reemplazo en términos del T, tengo que el contenido de campo es solamente conexión. Es tétrada, solamente tétrada. La conexión acá es libre, ¿cómo decirlo? Es puro gauge. Es tétrada porque depende del T, que depende de derivadas del Hilbert. Igual es métrico entonces en ese sentido. Ya. Ok, tengo que leerme el libro. Muchas gracias, disculpa por la interrupción. No. O sea, esto es como, a ver, ¿cómo decirlo? Digamos, todas las modificaciones a la gravedad que se han pensado en los últimos años van todo
de acuerdo al framework métrico. Tratar de hacer estas cosas es ya un poco más como no tan mainstream, entonces, claro, no es muy conocido. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo yo? Sí, esto, de que una elección de los parámetros con estos números recupera teleparalelismo equivalente, y esta elección además recupera una simetría adicional de Lorentz en el campo de tetradas. Esto voy a hablar después porque yo les dije que, bueno, que uno podía realizar una transformación en la conexión y en la tetrada. Bueno, bajo esta elección uno tiene otra libertad, tiene otra simetría de realizar transformaciones de Lorentz solo en una tetrada. La teoría también es invariante bajo esa transformación. Y ahora respecto a la segunda equivalencia, aquí está. Yo puedo puedo de nuevo imponer un framework teleparalelo, anulando la curvatura y anulando la torsión, y me puedo quedar solo con la no metricidad. Puedo construir el simétrico teleparalelo equivalente, que va con el escalar de no metricidad, que es esto que está acá, y acá se pueden definir dos trazas de la no metricidad porque tiene 3 índices. Bueno, se pueden tomar trazas de dos maneras diferentes, y la formulación lagrangiana de este equivalente es incluso más nuevo que el teleparalelo equivalente, ¿sí? Entonces está mucho menos estudiado. Y lo que usualmente hablan mis colegas es de la trinidad geométrica de la gravedad, que es bastante curioso esta equivalencia que hay entre estas tres formulaciones de la gravedad, y que de alguna forma sugieren que quizás no solamente podemos pensar en curvatura como el ente geométrico que acarrea la fuerza gravitatoria, sino que también la torsión y también la no metricidad. Y también yo puedo tomar espacio-tiempos que sean métricos, pero que tengan tanto curvatura y torsión, espacios libres de torsión que tengan curvatura y no metricidad, y también este framework teleparalelo que tiene curvatura cero, pero puedo tener también torsión y no metricidad, y también puedo tomar combinación, ¿cómo decirlo?, modificaciones no lineales de todo este espectro que ustedes ven acá. Entonces hay mucho para hacer. Esa es la conclusión. Sin embargo, uno no modifica relatividad general de manera tan fácil y obtiene teorías saludables, ¿sí? Lo que pasa acá es cuando uno modifica estas teorías a teorías no lineales, un montón de peligros nos acechan. Y eso es lo que yo un poco voy a mostrar, porque cuando nosotros modificamos el framework del teleparalelo equivalente, la modificación no lineal, tenemos nos estamos involucrando con las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Quizás un punto importante también. María José, ¿Sí? en esas tres acciones que tienen o torsión o curvatura o no metricidad, la acción arroja término de borde la variación, como en el caso de GR, ¿o no? En los otros casos de ahí. No. ¿Está porque bien definido el problema ahí Sí, no necesitas agregar un término de Gibbons-Hawking, de hecho. Básicamente porque, como tú puedes ver, el escalar de torsión tiene derivadas primeras solamente. Aquí lo puedes ver. La torsión tiene solo derivadas primeras de la torsión, por lo tanto, el lagrangiano va a tener, digamos, derivada de tétrada al cuadrado. No, y las ecuaciones de movimiento van a ser, digamos, de segundo orden, por supuesto, pero en el lagrangiano tienes, digamos, solo primeras derivadas de la torsión, de la tetrada. De la misma forma con la no metricidad. La no metricidad también tiene derivadas primeras de la métrica. Bueno, este lagrangiano es básicamente el lagrangiano de relatividad general con los términos gamma-gamma solamente. O sea, te evitas tener que lidiar con los términos con las derivadas segundas en el lagrangiano. Eso es una ventaja, uno podría decir. Sí. Bueno, pero hay ventajas y hay desventajas también. En particular, bueno, veamos este tema de las transformaciones de Lorentz. ¿Cuánto tiempo llevo? Casi media hora.
Bueno, en relatividad general es muy conocido de que tenemos 10 funciones libres en la tétrada, en la métrica, de las cuales solo 2 se propagan. Entonces, esto se entiende de que la relatividad general tiene el vínculo hamiltoniano, debido a la invariancia bajo reparametrizaciones temporales, y los vínculos de momento, con invariancia bajo reparametrizaciones de coordenadas espaciales. Sin embargo, si nosotros formulamos relatividad general en términos de la tétrada, o sea, nos olvidamos ahora de equivalentes de paralelo. Escribamos relatividad general en términos de la tétrada. Tenemos 6 funciones adicionales, como ya sabemos, y en el formalismo hamiltoniano, estas funciones adicionales se relacionan por medio de un vínculo adicional, que es este vínculo que está acá, que es algo que está aquí en unas referencias de antaño, que está un poco escondido, digamos, no es que la gente le presta mucha atención, porque es como trivial. Si nosotros tenemos más grados adicionales que no juegan ningún rol dinámico, vamos a tener estos vínculos casi triviales. Bueno, ¿qué pasa en el equivalente teleparalelo? También estamos nosotros usando la tétrada, sin embargo, y de hecho uno también obtiene los vínculos que están en la formulación tetrádica de la relatividad general, pero debido a este término de borde que yo les mostré, hay una componente adicional, ¿sí? Debido a este término de borde. Este es un aspecto curioso que tampoco la gente, o sea, estas teorías teleparalelas han sido estudiadas desde incluso desde Einstein. Einstein empezó a proponer este framework teleparalelo. Sin embargo, este tema de que los vínculos de Lorentz se ven modificados por el término de borde es algo bastante nuevo, la verdad. Incluso gente que estuvo estudiando en los 80 estas teorías tampoco se dieron cuenta mucho de esta diferencia. Fue hace unos papers atrás que uno de los referidos nos dijo que, bueno, sí, es curioso que en realidad varía respecto a la relatividad general, ¿sí? Los vínculos de Lorentz varían, ¿sí? Y ahora, finalmente, los 2 tipos de transformaciones de Lorentz que yo les quería mostrar. Porque estos vínculos que yo les mostré, por ejemplo, de relatividad general, está relacionado con transformaciones de Lorentz solo en la tétrada, ¿sí? Y en relatividad general no nos tenemos que preocupar de que la conexión sea plana o metric compatible, nada. Pero si nosotros vamos al framework teleparalelo, entonces ahí ya la cosa se empieza a poner un poco pantanosa, porque esta teoría tiene dos tipos de simetría. Una es la simetría bajo transformaciones simultáneas tanto de la tétrada como de la conexión de spin. Es decir, yo tomo un lambda acá, roto la tétrada en el espacio tangente y roto la conexión de spin. Y esta conexión es la que Cristóbal quería, ¿sí? Esta es la conexión inercial que se llama, que es no solamente bueno, la parte de la tétrada, sino que también un término acá que depende solamente de la rotación de Lorentz que uno está haciendo. O sea, básicamente, si yo pongo acá esto 0, acá yo también tendría este pedacito de la conexión de spin, y esto también me anularía la curvatura y la no metricidad, ¿sí? Alternativamente, yo puedo realizar solo transformaciones de Lorentz en la tétrada, dejando congelada la conexión de spin. Esto es lo que nosotros llamamos, bueno, vamos a llamar en un paper que vamos a escribir pronto, transformaciones de tipo 2. ¿Sí? ¿Por qué es necesario hacer esta distinción? Esta distinción es necesario hacerla solamente en el formalismo teleparalelo equivalente. Porque si ustedes van a cosas como New General Relativity, lo que les mostré anteriormente, si ustedes van a esta teoría, o si van, por ejemplo, a una teoría que tenga torsión y no metricidad, o si van a una teoría métrica fine, que tiene la conexión más libre, ustedes no van a poder hacer transformaciones solo en la tétrada. Eso no tiene sentido en estas teorías. Solamente en el equivalente teleparalelo se pueden hacer, ¿sí? Esa es no sé cómo decirlo, una curiosidad, una coincidencia, digamos. Entonces, esta coincidencia llevó a mucha confusión en la literatura, porque cuando nosotros
hacemos modificaciones no lineales de la teoría, hay una pérdida de invariancia local de Lorentz. La pregunta es ¿cuál? Bueno, esta, la de tipo 2, no la de tipo 1. La de tipo 1 es una simetría trivial que tienen todas las teorías en las cuales ustedes ponen una tetra y una conexión de spin. ¿Sí? Cuando dice dejar congelada la conexión, uno esperaría que la conexión queda invariante. Sería la segunda ecuación de la ecuación, la segunda relación de la ecuación 8, ¿debería ser delta omega igual 0? No, la conexión en sí, yo la escojo 0. Entonces, ¿es más que una transformación eso? Sí, es como una transformación de Gauge. En el caso en el cual impones que el omega sea igual 0. Sí, o sea, tengo esta libertad en el equivalente teleparalelo porque no tengo ecuaciones de movimiento para la conexión. Okay. Es trivial, la puedo escoger de manera trivial. ¿Sí? Entonces uno puede decir que una subclase de las teorías, la que satisfacen que omega igual 0, puede analizar transformaciones de Lorentz solamente para la tetra. Sí, en el equivalente, esas subclases son el equivalente de teleparalelo. Solo en esas yo puedo congelarla, la conexión de spin. María José, más que congelar, porque la palabra congelar yo diría congelar es sacar una foto, dejarla fijar invariante, para mí sería delta omega igual 0. Sí, que omega lo cambio por sí mismo. Sí, perdón. Puedo usar otra terminología. Entendí. María José, y entonces ahí en 8, la idea sería quedarse con el set de transformaciones que no te cambien esa forma de la conexión. O sea, solamente voy a permitir transformaciones de Lorentz que dejen omega igual 0. O omega igual a esto, por ejemplo. También puedo dejar este omega como una conexión inercial. Que sea puro gauge, sí. Sí, también puedo dejarla como esto, que sea puro gauge. Bueno, esto es simplemente que yo escogí el lambda igual 0. Digamos. También puedo poner esto, la verdad. También puedo ponerlo acá. Y aún así voy a tener la libertad en el equivalente teleparalelo de hacer esta transformación. Bueno, acá quizás debería decir que este lambda es diferente de esta lambda. Claro, ok. Pero siguen siendo transformaciones de Lorentz porque, o sea, uno le pide a las transformaciones de Lorentz que, por ejemplo, tengan determinante 1, o si es que uno está en SO 1,3, por ejemplo. Y si es que es una matriz que tiene puras entradas 0, chuta, eso no sé si me va a dar algo que sea necesariamente invertible, ¿no? No, por supuesto, tiene que ser invertible. Sí. Tiene que tener seis funciones arbitrarias, digamos, que te den determinante 1 y bueno, que satisfagan, digamos, lo que satisfacen las matrices de Lorentz, ¿no? Claro, o sea, sería resolver la ecuación, el lado derecho de la ecuación 7, de modo que eso sea 0. Y, bueno, nunca la he resuelto, pero probablemente... Es difícil, sí. Pero probablemente se puede encontrar un lambda que hace esa pega. No, pero siempre tienes como infinitos lambdas que pueden hacer esa pega. Entonces, si hay una transformación en el omega, uno parte desde un omega hacia un omega que sea igual 0. Siempre puedo hacer eso. Sí, porque si acá tengo cuando yo aplico una transformación de Lorentz al omega, transforma de esta forma. Entonces acá yo puedo escoger las lambdas de tal forma que me anulen esto, por ejemplo. Y de ahí tengo este omega 0. Ya, quizás, claro, ahora entiendo mejor. Ya, en la ecuación 7 quizás lo que le falta es ponerle una prima o algo al W. Sí, aquí. Y entonces en la ecuación 8 le podríamos poner el omega prima igual 0. Y ahí me queda... Ya. Sí, sorry. Se fui demasiado ligero. Está bien. Ahora, me aclaró lo que dijo Cristóbal. Yo pensaba que no, que antes que nada se imponía, de toda la teoría se imponía los casos W igual 0 y que después hacemos transformaciones solamente al Filbane. Y no, parte de una teoría que tiene Filbane, conexión de spin, y aplica una transformación de Lorentz tal que esa transformación de Lorentz te lleva a una nueva conexión de spin que es igual a 0, y el Filbane te lo transforma de esa forma. Claro, fija un gauge, que es lo que decía María José, fija un gauge que te haga la pega de que el omega tilde sea 0. Perfecto. Súper, gracias. Sí. María José, sobre lo mismo que estaban preguntando, ¿cuál es la necesidad de separar en tipo 1 y tipo 2? Porque los tipo 2 son un subconjunto de los tipo 1, por lo que yo entiendo, ¿no? De lo que preguntó Nelson, digamos. No estoy segura si son un subconjunto, porque acá imagínate que esto es otra lambda.
Estoy abusando de la notación, ponle L, esto es L, esto es lambda, no necesariamente es la misma transformación. Las puedo hacer a tiempos diferentes, y de hecho quizás la manera más sencilla, bueno, esta es la manera más complicada de ver de que son cosas diferentes, es que dan origen a vínculos primarios diferentes, de hecho. Y eso es lo que yo quiero mostrar ahora. Entonces, bueno, si esto es complicado, ahora se pone más complicado. Vamos al formalismo hamiltoniano. El lagrangiano de cualquier teoría teleparalela. Bueno, quizá una pequeña salvedad. Cuando la gente dice que las teorías teleparalelas están en la formulación covariante, dicen que se escriben en términos de estas transformaciones, de que la conexión de spin la puedo escribir como esta conexión de spin inercial, y la tétrada, bueno, la tétrada queda como la tétrada, ¿sí? A eso se refieren, con formulaciones covariantes. Entonces, si yo escribo el lagrangiano de cualquier teoría teleparalela covariante, voy a tener dos variables, o sea, dos conjuntos de variables, la tétrada y las matrices de Lorentz, ¿sí? Porque si yo pongo esta conexión de spin en el lagrangiano, bueno, la manera más fácil de ponerla es en la torsión. Si yo le pongo la torsión, acá no solo tengo tétrada, sino que tétrada más conexión de spin. Entonces, básicamente, cuando yo hago esta formulación covariante, entonces la torsión me va a depender tanto de la tétrada como de esta conexión inercial. Eso significa que la torsión va a depender tanto de esta teta que tengo acá, como de la lambda que define la conexión. Entonces yo agrandé mi conjunto de variables dinámicas. Y quiero ver qué es lo que pasa en el formalismo hamiltoniano. Para esto busco las velocidades, busco cuáles son los campos que tienen derivadas en el tiempo, y es esta componente de la torsión que tiene las derivadas temporales, esta ρ, 0, i. Y ahora me estoy refiriendo a solo índices espaciales, y esta ρ va desde 0 hasta 3. Aquí están las derivadas temporales. ¿Sí? Estas derivadas temporales me van a definir los momentos canónicos, y resulta que como tengo dos tipos de velocidades diferentes, derivadas temporales de la tétrada y derivadas temporales de las matrices de Lorentz, entonces voy a tener dos conjuntos diferentes de momentos canónicos. El primero de ellos es relacionado con la tétrada, que yo puedo convenientemente escribir acá como una variación de la lagrangiano respecto a la torsión, de la torsión respecto a la tétrada punto, y otro conjunto de momentos canónicos, que es lo mismo, pero la torsión la varío respecto a estas derivadas temporales, de las lambdas. ¿Sí? Pero acá estoy un poco perdido, María José. O sea, yo entiendo que la torsión en el formalismo teleparalelo covariante depende de la tétrada, está perfecto, y de derivadas de la tétrada. Sí. Pero me confundo un poco ahora con que pueda depender de los parámetros de la transformación, o digamos, de la transformación propiamente tal. Sí, a ver, ahora Sí, lo voy a explicar. vale, si es que eso me lo puedes explicar de nuevo, porque en general usualmente cuando uno tiene, no sé, la teoría Yang-Mills, digamos. En la teoría Yang-Mills uno lo construye a partir de cantidades o sea, la acción de Yang-Mills es invariante bajo transformaciones, digamos, de SUN. Y uno lo construye con el field strength asociado a la conexión de gauge de ese grupo. Pero usualmente no le pedimos nunca a la acción que, por ejemplo, dependa de las matrices de SUN. Depende de las matrices, pero de una manera muy particular, de los generadores, digamos, pero no de las transformaciones en ese caso. En otras palabras, es como que los momentos uno espera que se construyan como variaciones de lagrangiano con respecto a derivadas temporales de un campo, y no Exacto. y aquí lo que parece que está haciendo es que está reemplazando el campo por el lambda. ¿Por qué? Eso tampoco lo entiendo bien. No sé si pueden ver mi video. Bueno, ahí está la respuesta. Básicamente, la torsión es la derivada exterior de la tétrada más la conexión wedge la tétrada, ¿cierto? Ajá, Yo sí. básicamente lo que estoy diciendo es que la conexión va a ser, la voy a escribir, la conexión inercial la voy a escribir como la lambda por la derivada exterior de la lambda. Entonces ahí te das cuenta de que la torsión
te va a quedar con tanto tétrada como lambda. No sé O sea, si- claro, eso es entonces que está reemplazando el campo original que era W, lo está reemplazando Por las con lambdas. el lambda. Por las lambdas, porque esa conexión también va a ser... O sea, no es conexión, pero es como el nuevo campo. sí, y lo tomo como un nuevo campo. Eso es lo que hace la gente en este formalismo covariante. Ok, entonces esta cosa, la conexión viene siendo puro gauge en el sentido de que te anula la curvatura, pero no necesariamente te anula la torsión. No, no te aluna la torsión. No, 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 no. Mm. Sí, esa es la gracia. Bueno, quizás ahí con formas te quedó más claro que yo, Ujú. efectivamente en la torsión yo tengo la lambda, la lambda, tengo la transformación y también tengo derivadas temporales de la lambda. Pero algo le hicimos al Filbine ahí, ¿no? Porque o sea, usualmente la torsión, bajo una transformación de Lorentz, transforma como un vector de Lorentz. Y eso es cuando tú haces un cambio simultáneo de la tétrada con la conexión. Entonces, si yo hago simultáneamente tu transformación tipo 1, digamos, con la transformación tipo 1, yo me quedo con que la torsión transforma como un vector de Lorentz y la dos forma curvatura transforma como también como un tensor de Lorentz, Sí, en ese siempre, caso. sí. Entonces, a ver, en el momento que tú le matas la parte homogénea a la conexión de Lorentz, entonces la torsión, eso a lo mejor nunca he hecho la cuenta, pero ¿deja de transformar como vector de Lorentz la torsión? El conjunto, o sea, si cuando tú haces transformación en la conexión, también tienes que hacer la misma transformación en la tétrada, Estoy de al acuerdo con mismo eso. tiempo. Claro, y Ya, cuando haces esas cosas simultáneas, no pasa nada, claro. porque la torsión te queda invariante. O sea, la torsión transforma como Lorentz, ¿no? O sea, Sí, sí, tiene que transformar, sí, 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 sí. ya, claro, entonces por eso me queda un poco la duda ahora, porque Sí. cuando nos mostraste la tablet, sí, efectivamente tú haces una... A ver, yo tengo la torsión, hago una transformación de Lorentz en la tétrada, en la conexión, y eso al final del día lo que hace es que la torsión transforme como un vector de Lorentz, Sí, ¿cierto? Estamos de eso acuerdo es con eso. segurísimo, sí, segurísimo. Sí, súper. Entonces, ahora lo que tú estás diciendo es, voy a elegir a mi conexión como que fuera puro gauge. Por ende, la curvatura es cero. Sí. Eh, Pero pero añadí ¿cómo? unos campos adicionales, pero De acuerdo, añadí estos campos adicionales en el Lagrangiano. está perfecto. Mi pregunta es, en esa ecuación que pusiste, que mostraste recién en la tablet, ¿Sí? a la tetra, una vez que yo escogía la conexión como puro gauge, eh, a la tetra la vas a escoger también con algún lambda, digamos, fuera, porque en principio yo esperaría que la derivada exterior le pegue también sería como lo canónico, ¿no? O sea, vamos a pedir que tanto la tetra como la conexión tengan una ley de transformación dada. Entonces, yo también pediría que transforme la tetra en ese caso. O la tetra se mantiene fija. Es que esa es la parte que estoy medio perdido. A ver. Yo puedo empezar del gauge de Weizenbock con Ujú. la tétrada y con conexión cero y aplicar una transformación a ambas cosas, a la tétrada y a la conexión. La conexión me va a quedar como la conexión inercial, que ya mostré, y la tétrada me va a quedar rotada, sí, es cierto. Ajá, súper. Entonces, si queda Pero, rota, dale. sí, pero cuando yo lo pongo eso después en la torsión, eh, me parece que te va a quedar la misma tétrada con la cual empezaste. A Pero hay ver. una derivada exterior que le va a pegar forzosamente a la transformación de Lorentz porque es local. Entonces, como la transformación de Lorentz depende de las coordenadas, eventualmente la derivada exterior le va a pegar justamente a la transformación de Lorentz. No es que estoy diciendo que esté malo, lo único que estoy diciendo es que me incomoda de repente tener como variable dinámica a las matrices de transformación. Entonces, eso es Sí, lo que... es que finalmente no son dinámicas. Eso es lo que voy a mostrar. Acá es una dinámica media como falsa. ¿Por qué? Porque finalmente todas estas variables adicionales que yo incluí
van a ser simplemente vínculos primarios de primera clase. Eso es lo que yo quiero mostrar en el formalismo. Dale. Sí, mejor te dejo avanzar, a lo mejor me va a quedar más claro un poquito más adelante. Gracias, Sí, María José. bueno, no sé cómo, yendo más complicado, va a quedar más claro, espero que sí. Bueno, precisamente pasa que aquí hay una relación entre estos dos momentos canónicos, ¿sí? No es muy difícil de ver, porque, claro, porque este pi y este p son parte de un vínculo. Como ustedes pueden ver, yo puedo, por ejemplo, acá, como tienen este factor en común, entonces yo podría, por ejemplo, resolver esto acá y después reemplazar aquí, y voy a tener que el pi y el p están relacionados por una relación lineal, digamos. Bueno, sí, quizás no mostré tantos detalles, pero de verdad no es tan difícil de ver, ¿no? Porque tienen este factor en común, que es el mismo para ambos, entonces yo puedo, bueno, resolver este factor de acá, lo pongo acá, y lo que tengo es una relación lineal entre este pi y este p, ¿sí? Bueno, eso lo mostramos en nuestro paper, en verdad. En este paper que hace poco salió publicado, mostramos de que estos dos momentos que uno define en este formalismo covariante, hay un vínculo adicional primario, que es que este que llamamos de tipo 1, y este vínculo se puede escribir de muchas formas, porque si ustedes lo ven acá, va simplemente a aparecer como una relación lineal entre este pi y este p, pero resulta que hay unas sutilezas matemáticas que uno podría decir que básicamente uno lo que tiene que escribir es un objeto que sea antisimétrico. ¿Por qué? Porque básicamente solo hay 6, aquí puedo tener solo 6 vínculos primarios, porque son 6 variables adicionales que yo agregué 6 funciones adicionales, entonces debo tener 6 momentos, 6 vínculos primarios. Pero cuando uno hace este reemplazo acá no es obvio, entonces uno tiene que de alguna forma forzar de que este vínculo sea antisimétrico, y por algunos argumentos que, bueno, a mí tampoco me quedan totalmente claros, pero están acá, uno puede escribir este vínculo de esta forma, ¿sí? Aquí ven que están los p y los pi, y aquí de nuevo cambia la notación porque los pi eran mayúsculas acá y yo los puse minúsculas, pero estos pi son los pi relacionados con la tétrada, y los p's son los p relacionados con la lambda. Y este es el vínculo, así es como se ve este vínculo. Este vínculo fue encontrado por también unos colegas en Tartu, un poco antes de nosotros, pero ellos lo encontraron a través de un método un tanto diferente, en el cual añadieron otras variables auxiliares que eran antisimétricas, y de esa forma obtuvieron que el vínculo era antisimétrico. Nosotros como que lo hicimos de manera diferente, considerando a esta lambda precisamente como digamos, la variable temporal, y bueno, se obtiene esto. Ustedes pueden ver que esto se obtiene esto, y si bien los approaches covariantes del teleparalelismo son bastante viejos, podría decirse, mostrar estos vínculos así de manera explícita no estaba en la literatura. Por eso que nosotros nos sentimos motivados a presentar este tipo de cosas que pueden parecer muy triviales, pero nadie las había dicho. Y en particular, por ejemplo, cómo calcular el álgebra de vínculos de este vínculo, ¿sí? Y para eso ustedes tienen que considerar nuevamente que las lambdas son campos independientes de la tétrada, entonces con estos lambdas, con este p, son variables conjugadas que van a tener su propio corchete de Poisson. Bueno, y aquí la última parte de la charla, que ya debería estar terminando pronto, que es precisamente al conjunto al par de tétrada y momento que uno tiene. Uno tiene que añadir una regla de conmutación para los lambdas, que es esta que está acá, que también nos provocó un poco de problema, porque por algún momento pensamos que esto tiene que ser antisimétrico, definimos unas antisimetrías acá, nos dimos unas vueltas, después nos dimos cuenta, no, en verdad, así tiene que ser si es que el vínculo es antisimétrico, ¿sí? El vínculo primario. Y aquí está, sí, aquí está un poco explicado. Y recién todavía estamos hablando de las transformaciones de tipo 1, ¿sí? Bueno, después que uno hace el cálculo, obtiene, como era de esperar, no es tan sorprendente encontrar de que estos vínculos súper triviales satisfacen el álgebra de los generadores del grupo de Lorentz. Esto no muestra de inmediato de que son puro gauge y que son de primera clase,
pero si uno calcula el cochete de Poisson de estos vínculos con todos los otros vínculos y con el hamiltoniano, probablemente va a encontrar de que son de primera clase. Esto es respecto a Lorentz tipo 1. Quizás queda un poco más claro, Cristóbal, o aún hay confusión. Sí, no, para las transformaciones tipo 1 no tengo ningún reparo, de hecho. Ya. Son las que conocía, de hecho. Sí. Sí. Ahora las que no conocía son las de tipo 2, que aparecen sí. solamente en el equivalente teleparalelo, precisamente por esta combinación de parámetros mágica que te da otro tipo de transformaciones, ¿sí? Y lo más bueno es que aparecen de manera muy trivial en el formalismo hamiltoniano. Yo puedo escribir aquí estoy escribiendo, de hecho, algo bastante general. Estoy escribiendo no solo para el equivalente teleparalelo, sino que estoy escribiendo también para FDT. Y bueno, y aquí quizás yo me fui muy en la volá, pero básicamente FDT es, tomo el escalar del equivalente teleparalelo y hago una modificación no lineal, ¿sí? Lo cual puede ser t cuadrado más t cubo, cualquier cosa no lineal que ustedes quieran. Bueno, más el t, por supuesto, más el t porque tengo que recuperar relatividad general o equivalente teleparalelo en algún momento. Entonces yo hago modificaciones no lineales a este equivalente. Y tengo una teoría de gravedad de la misma forma que la gente hace FDR o cosas no lineales, ¿sí? Entonces, bueno, si hacemos FDR, ¿por qué no hacemos FDT? Ese campo escalar, entonces acá aparece como similar a lo que pasa en FDR, ¿no? Porque en FDR igual hay un campo escalar adicional a los grados de libertad, digamos, métricos que tiene la teoría. Aparece un campito escalar, me acuerdo. Ese acá entonces tiene la misma naturaleza, ¿no? Sí, precisamente. Acá por eso que les digo que este vínculo que yo pongo acá de tipo 2, bueno, primero que nada lo hice para FDT, no para el equivalente teleparalelo, y además lo hice en la formación covariante. Es decir, cuando yo tengo tanto la tétrada como la conexión de spin. O sea, si yo tengo mi formalismo covariante, ¿sí? Tétrada y conexión de spin. Lo pongo en el lagrangiano. Busco vínculos primarios. Obtengo este vínculo. Este vínculo no es el vínculo de tipo 1 que ya obtuvimos, es otro vínculo que aparece precisamente por estas simetrías, estas coincidencias en el lagrangiano del escalar que da el equivalente teleparalelo, y este vínculo sí aparece siempre, y no es el vínculo que ya les mostré, es otro vínculo primario. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos el vínculo de Lorentz de tipo 2, que ocurre solamente en teleparalelo equivalente y modificaciones no lineales de teleparalelo equivalente. Y este es el vínculo que cuando yo calculo el álgebra de vínculos me da de segunda clase. Y eso significa que yo violo Lorentz. ¿Sí? Por eso es que era tan importante para nosotros entender cuáles eran los Lorentz, los diferentes tipos de Lorentz, porque el Lorentz tipo 1 es de primera clase, no viola nada, es súper inerte. El Lorentz tipo 2 es más complicado, es otro vínculo y tiene esta no linearidad acá. Este es un vínculo no lineal. Bueno, ustedes pueden ver que tiene tétrada, derivada de tétrada, determinante de tétrada, es altamente no lineal. Cuando yo calculo el álgebra de vínculos de este vínculo, obtengo algo feo, ¿sí? Este vínculo de tipo 2. ¿A qué hago? Vínculo de tipo 2 con vínculo de tipo 2, obtengo álgebra de Lorentz, de los generadores del grupo de Lorentz, más otra cosa que parece que es el álgebra de Lorentz, pero estos G dependen de la tétrada y dependen de este campo. ¿Sí? Cuando este campo es 1, yo estoy en equivalente teleparalelo, por lo tanto esto se hace 0 y yo tengo acá mi simetría de Lorentz satisfecha. Simetría de Lorentz de tipo 2. Pero cuando tengo una modificación no lineal, aparece este término muy feo, acoplado con este término muy feo, que me dan una cosa horrible de analizar, que ya han habido intentos en el 2011, en el 2018, acá lo hicimos mal, acá lo hicieron de nuevo, tampoco queda muy claro cómo lo hicieron, entonces intentar cuándo estos vínculos son de primera clase y de segunda clase
es un problema que yo diría que aún no está resuelto porque, bueno, porque depende de la tétrada, ¿no? Yo acá puedo tomar una tétrada que es diagonal, no diagonal, puedo obtener resultados diferentes, obtengo bifurcaciones en el proceso, en el algoritmo de Dirac, y cuando estas cosas se hacen cero, hay unas simetrías remanentes acá, que son del Lorentz tipo 2, no del tipo 1. Entonces toda esta cosa extraña y misteriosa es porque yo todavía sigo estudiando estas teorías, pero básicamente acá hay un problema que dice la gente, que hay un salto en el número de grados de libertad, y por lo tanto hay campos que están acoplados fuertemente, strong coupling. Pero lo que les quería mostrar es que también las de tipo 1, las transformaciones de tipo 1 son transparentes a las de tipo 2. Y eso también lo calculamos en nuestro paper. Acá no lo muestro, pero ustedes quizás pueden ver que como los vínculos de tipo 1 no son tan complicados, probablemente van a conmutar con todo esto que está acá, ¿sí? Entonces, estos tipos de tipo 1 y tipo 2 conmutan en el equivalente de teleparalelo. En FDT no es tan claro, pero uno espera que este conmute con este, y los únicos que no conmutan son los de tipo 2 con los de tipo 2. Y ahí es donde está la violación de Lorentz. Y bueno, eso es básicamente lo que quería mostrar. Hay un montón de otros aspectos interesantes en las teorías de FDT que dan inflación, tienes regímenes inflacionarios, puedes regularizar singularidades, hay unos frameworks de Born-Infeld, determinantal, que también son muy buenos para regularizar singularidades en agujeros negros. Y bueno, yo decidí hablar de las cosas que estuve estudiando, pero si hay interés también puedo hablar de otras cosas, otros aspectos de FDT que también he estado estudiando, la ecuación de movimiento, etc. Pero bueno, me pareció que esto podía parecerles interesante, así que eso es todo. Gracias, María José, por el excelente seminario. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Creo que sí. Omar. A ver. Sí, Omar. Gracias, María José. No tenía pregunta, pero ya que me nombraste, igual te voy a preguntar algo que quizás es bien naif, pero claro, en el caso de, por ejemplo, cuando en las transformaciones tipo 1, si bien entendí, ahí está toda la álgebra de los constraints bien clasificadas, ¿verdad? Sí. Entonces uno puede calcular los grados de libertad ahí y son los mismos que relatividad general, ¿o no? Sí, o sea, tú agregas estas matrices extra en el lagrangiano y después las remueves con los vínculos, que son de primera clase. Entonces ahí te das cuenta de que la introducción de estos campos no genera ninguna nueva física, simplemente una elección que tú puedes escoger también. Puedes escoger estos campos a 1, a 0, lo que sea, y vas a obtener lo mismo. Bueno, quizás lo puedes escoger. Claro, o sea, quizás, vale. Pero eso equivalente, no sé, yo me acuerdo de re poco de análisis hamiltoniano, pero lo que sí me acuerdo, por ejemplo, en teorías de gravedad así topológicas como Chern-Simons, hay una fórmula para contar los grados de libertad, ¿verdad? Sí, Tiene sí, que ver sí, con... sí. Ya, vale. Número Entonces uno de... puede hacer ese ejercicio, digamos, aquí Sí. y debería ser lo mismo. Sí. ¿Y cuáles son, en este caso, las variables dinámicas entonces en FDT? Porque claro, el escalar de torsión está construido con la tétrada y conexión, Sí. que es puro gauge o no. En FDT no es tan claro que es puro gauge. O sea, de hecho, así entre nosotros, pronto también tenemos otro paper donde vamos a mostrar que es puro gauge, pero en un principio no tendría por qué pensar que es puro gauge, porque tiene esta dinámica, una dinámica escondida ahí. Sí, para el caso de FDT las cosas no son tan claras. Sí. Bueno, te nombré porque tenías la manito levantada. No, era de aplauso, de aplauso. Ah, Era sorry. reacción. Pero Nelson tiene la mano ¿Esa mano es de levantada. aplauso o de pregunta? La de Nelson Esta es de aplauso, mira, este es de aplauso. Sí. Ah,
Ya, creo que vi la otra. Hay tomate primero- igual, de pinto. Oh, pero no No. tenemos tomate. Oye, muchas gracias por el seminario, de verdad, está re bueno. Sí. No, gracias por la atención. Sí. Nelson. Había puesto la de aplauso primero y después puse también la de la otra. Una duró, la de aplauso dura poco, entonces por eso se desaparecía. Oye, encontré súper interesante el hecho de que, como que estaba tratando de pensarlo en un ejemplo aparte, con una porque básicamente lo que tú hiciste es que definir el segundo momentum en términos de lambda. Entonces, es como si yo tuviera una teoría. Estaba pensando en el siguiente ejemplo. Tengo una teoría que depende de un campo Q1 y un campo Q2. Y entonces yo puedo calcular el momentum asociado a Q1, el momentum asociado a Q2. Pero en realidad, el Q2 juega el rol de la conexión de espinaca, ¿cierto? El Q1 sería el filme. Entonces, cuando yo calculo el momentum Q1, no tengo problema. La conexión depende de derivadas de Q1. Así que puedo calcular ese momentum. Pero cuando calculo la real momentum asociado al Q2, que sería el omega, me da 0. Porque la acción no depende de omega punto. Pero sí depende de derivadas del lambda. Entonces, en cierto modo, si eso es como si yo tengo una teoría, quiero hacerle el análisis hamiltoniano, tengo una teoría bien particular porque solamente tengo dos campos, pero uno de esos momentum es 0. Entonces, ¿cómo me la arreglo siguiendo lo que ustedes hicieron? Es pensar en que hago una redefinición del campo Q1. El campo Q1 lo defino como otro campo con sus derivadas temporales, y entonces si ahora considero que el nuevo campo Q'1, Q'2, perdón, entonces ahora sí puedo definir un momentum distinto de 0, pero para ese otro campo. Entonces, y cuando haga el análisis hamiltoniano, ahí me voy a dar cuenta que van a aparecer algún tipo de constraint, y probablemente son los que estoy contratando. Entonces, como que pensaba en hacer el paralelo en cualquier otro ejemplo donde tienes dos campos, pero uno de esos campos tiene asociado momentum 0, porque realmente eso es lo que pasa. Tu segundo momentum es 0, pero tú haces una redefinición de campo y dices, en vez de hablar de la condición de spin, yo voy a tratar como campo al lambda. Sí. Entonces es bien interesante eso. Pero lo que igual me choca, como decía Cristóbal, es que ese nuevo campo además corresponda a la transformación de simetría. Eso lo encuentro también un poco raro. Si es una transformación de simetría, tú decías que eran dos Lorentz independientes. ¿Hay dos Lorentz independientes? Sí. El que le pega al Filbane es distinto del que le pega al otro. Sí, el que le pega al Firman es diferente del que le pega al Firman y a la conexión, que es el que ustedes conocen. Ya, son distintos. Entonces, Sí. como que la teoría tendría una simetría Lorentz-Cruz-Lorentz, una cosa así. Sí, pero no se ven entre sí. Sí, si lo queréis poner en términos de grupos como simplemente Sí, otra. es un poco raro. Cada campo transforma con su propia transformación. Sí. Pero por eso Lorentz-Cruz-Lorentz, pero Cruz siendo suma directa de esas simetrías, digamos. Entonces, justamente no se ven entre sí. Claro, Cada sí, uno no, tiene su no, propia no. álgebra y su conmutador entre ellos son 0. Sí, no se ven entre sí porque conmutan. Sí, efectivamente, lo probamos. Sí. Así que bueno, eso, muchas gracias. Creo que me quedó más claro. Al final, en realidad, si uno quisiera hacer el análisis hamiltoniano, igual uno debería decir, en realidad el momentum asociado al omega es 0. Uno podría, sí. Bueno, Es 0. básicamente demostramos que... Pero redefino mi teoría. Digo, mi teoría en realidad depende del Filbane y depende del lambda. Eso es, y ahí el momentum asociado al lambda es distinto de 0 y puedo hacer y como consecuencia la teoría tiene un constraint extra. Pero eso, súper bien, muchas gracias. Sí, no, gracias por el interés. ¿Hay más preguntas de la audiencia? Yo tengo una duda. Sí, adelante. Hola, primero que todo, muy buena charla, muchas gracias. Bueno, gracias. Te tengo una duda que no sé si ya la abordaste, pero tiene que ver con la inclusión de términos de borde y también condiciones de borde. No sé si podrías mencionar algo un poco sobre ello, porque tenemos la teoría, pedimos que las ecuaciones de movimiento se cumplan y por las integraciones por parte van a quedar términos de borde y va a pasar un poquito lo mismo para el análisis de cargas de la teoría.
Entonces, me gustaría saber que, no sé si han mirado eso, porque El la análisis inclusión de... porque la inclusión de las condiciones de borde tiene que definirte cargas conservadas que sean finitas, y además la inclusión de condiciones de borde que sean lo suficientemente, o sea, que sean adecuadas, también puede llevar a la existencia de simetrías asintóticas. Y como esta teoría es interesante, quizá pueden haber simetrías asintóticas que no estén en otra clase de teoría, o sea, que podrían ser únicas para esta teoría. Entonces, me gustaría preguntarte un poco sobre eso, no sé si podría... Yo creo que no está bien estudiado ese tema, pero efectivamente si tú quieres calcular cosas en el boundary, te va a afectar, por supuesto, va a tener que considerar los términos de Gordon. Lo único, Claro. la equivalencia que nosotros mencionamos es a nivel de las ecuaciones de movimiento. Pero hay unos pocos trabajos que han tratado de ver qué es lo que pasa a nivel asintótico. Si que te interesa te los puedo mandar. Yo diría que está bastante en pañales eso. Bueno, y estudiar qué tipo de simetrías hay en el borde no sabría decirlo, la verdad. Ya, vale. Pero no, es Interesante, una si me lo buena... pudieran mandar te lo agradecería. Sí, a ver, voy a anotar. En mi nombre que aparece debajo, @usats.cl. Gracias. Sí. Pero es un muy buen comentario. Y bueno, también yo creo que es un punto de interés también para al menos la gente que en el mundo holográfico, ¿no? Sí, Los Exacto, términos por eso borde. lo decía, Sí. porque además sería interesante que hubieran simetrías que no solamente están en GR, sino que también podrían aparecer acá. Sí. Sí, no, es un muy buen punto que da para investigar, a mí me parece. como si tiene algún análogo como lo que es el BMS Group, pero para el equivalente de paralelo. Exacto, exactamente, eso, una cosa así pensaba, como un, No, BS group, como un BMS Group teleparalelo, una cosa así. no lo sé. Que sea propio de la teoría, ¿cachai? Sería súper interesante. Sí, bien. ¿Hay alguna otra pregunta de la audiencia? Yo tengo una preguntita. Adelante. Con respecto de las soluciones, si se conocen soluciones exactas, ¿hay algún límite en el cual, por ejemplo, Schwarzschild sea solución de esta teoría? No sé, lo pregunto porque sabemos de que Schwarzschild describe bastante bien el campo gravitacional de un objeto que tiene simetría esférica y describe bastante bien los fenómenos que suceden en el sistema solar, por ejemplo. Entonces, ¿se puede recuperar en algún límite las soluciones soluciones tipo Einstein, por ejemplo? ¿En cuál teoría? En ¿FDT? FDT probablemente no, porque tiene un campo escalar adicional. Tendría que ser un campo escalar que en algún momento se congele, no sé, que sea trivial el campo escalar. Pero Bueno, en las dos de abajito, ¿se sí, conocen? ¿Schwarzschild es solución a sí. las dos teorías que estoy Todas las planteando? soluciones de relatividad general son soluciones acá, porque las ecuaciones de movimiento son las mismas. Ajá, solo que tengo que escribirlo en variables distintas, ¿no? O sea, Pero, sí, bueno, el equivalente, este equivalente simétrico, finalmente tú puedes escoger lo que se llama el gauge coincidente. Pasa que en esta teoría yo tampoco hablé, pero también es muy interesante, pero la conexión es trivial porque depende de transformaciones de coordenadas. Tú puedes escribir la conexión como la derivada de una transformación de coordenadas. Entonces tú después puedes escoger las coordenadas en las cuales la conexión es cero. Y eso es lo que se llama el gauge coincidente. Entonces, cuando tú escoges el gauge coincidente, la no metricidad te va a quedar simplemente como la derivada de la métrica, entonces se va a convertir en una teoría métrica. Entonces tú tomas cualquier métrica que tienes acá, la pones acá, resuelves las ecuaciones de movimiento. Por lo tanto, sí, incluso en esta teoría. En esta teoría, en mi opinión, es más interesante porque acá la variable dinámica siempre es la tetra, ¿no? Bueno, aunque no tiene grados de libertad extra acá, al menos en este equivalente teleparalelo, en FDT es otra historia, ¿sí? Pero acá, bueno, acá también finalmente va a escoger la tetra que es la más trivial, entonces va a obtener cualquier solución de relatividad general, la obtienes acá. perfecto. O sea, todo el espectro de soluciones que uno tiene en relatividad general, está contenido en cualquiera de las dos que están abajo. Sí. Y en FDT no. O sea, ¿puedo tener Schwarzschild como solución de FDT? Creo que Schwarzschild es solución solamente si es que la FDT es igual a T.
Ah, que se reduce al caso que está acá. Y en FDQ, En FDQ, no recuerdo los resultados para Churchill. No me acuerdo, la verdad. Porque hay muy poquitos papers de FDQ, la verdad. No me acuerdo en este momento. está esta colega de apellido Heisenberg, ella tiene Sí. como hartos trabajos en esto. Y Sí, de hecho, creo, hace poco hubo una sí, creo que ella tiene un suerte de paper. coloquio, un workshop donde hablaron de este problema de los términos de borde en esta teoría FDQ, pero me lo perdí, no pude verlo. Entonces no caché nada de eso. Sí, quizás está grabada por ahí. Sí, pero... Yo me acuerdo que estaba Bahamonde ahí, que sí. está contigo ahí en Tartu, ¿no? Se fue a Entonces Japón. él fue speaker, fue hace como un poco antes de la Navidad este workshop y duró hasta el sábado y domingo. Lo organizó una persona de Grecia, junto con el profesor Odinsov, porque yo por él supe, digamos, porque él trabaja acá en Barcelona. Entonces, deben estar grabadas esas charlas en algún lado. Sí, probablemente están. Ujú. ¿Alguna última pregunta de la audiencia? Yo tengo una pregunta. No sé si puedes volver sobre las transformaciones de Lorentz que mostraba, porque, bueno, quizá una pregunta como un poco ingenua, pero hay una cosa que no acabo de entender, que, ya, si, por ejemplo, ya, supongamos las transformaciones 6 y 7, ¿ya? En general, olvidémonos un poco del contexto, ¿no? Eso es una transformación de gauge no abeliana, donde la transformación 6 es la transformación de un campo que transforma en la representación fundamental, y la transformación 7 es la transformación no abeliana de un campo que transforma en la adjunta. Es eso, es lo mismo que pasa con cualquier transformación de gauge. Okay. Sin embargo, la transformación número 8 no tiene la forma de una transformación de gauge, porque si yo tengo un campo en la representación adjunta, que es la conexión de gauge asociada al campo correspondiente que transforme la fundamental, en general no es una transformación de gauge transformar el campo, pero no la conexión correspondiente. Entonces, la transformación número 8 no es una transformación de gauge, ¿sí? O sea, como pregunta. Entonces, la pregunta podría ser, las transformaciones 6 y 7 son transformaciones de gauge, pero la Sí. transformación 8 no es una transformación de gauge, ¿no? No en su, no es rigurosamente una transformación de gauge, no. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, Yo diría que es como una transformación accidental, no sé, es un accidente que pasa para cierta combinación de parámetros que yo mostré. Pero en general sí, esto tiene toda la pinta de que no es una transformación de gauge, no. ok, O sea, claro, como alguien dijo, es como una especie de subconjunto de esta, pero no, técnicamente hablando no lo es. ya, ok. Ahora yo pensaba que en realidad no es subconjunto, porque No lo es, de en hecho. la segunda ecuación 8 tú dijiste de que era omega a omega prima, que transforma con un lambda prima, que lo anula. Entonces, Sí. lo que distingue al tipo 1 del tipo 2 es que el tipo 1 hace una transformación de gauge con un único lambda, y la transformación tipo 2 tú haces una transformación de gauge con dos lambdas distintos, un lambda distinto para el Filbert y un lambda distinto para el omega. ¿Cierto? Ujú. No, yo entendí, Nelson, que las ¿Era eso? lambdas de 6 y 7 son distintas a las lambdas de 8. Eso Sí, creo sí, que... sí. Ah, pero dentro de 8 hay una sola lambda. Ajá. No lo llames lambda, llámalo L, algo así. Es otra transformación. Sí. Ya, pero ese mismo L perdón. actúa en el omega prima para anularlo. El mismo L. No, es otro, es otro. O sea, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, la transformación de Lorentz sobre el Filbert es una transformación de Lorentz distinta que la que actúa sobre el omega para Sí, anularlo. sí. Entonces, por eso uno no es un conjunto de la otra. Claro, no es conjunto en el otro. Pero ahora ahora tengo una duda porque sería una transformación de gauge si es que la carga asociada que te da es trivial. Entonces, la carga asociada que te da por el teorema de Noether es trivial o no. En 6 y 7 sí, supongo, ¿no?
Porque esa es la definición de una transformación de gauge, que la carga asociada es trivial o tiene que ser proporcional a la misma transformación de gauge, pero ahí ya entran unas sutilezas que se anula un shell o cosas así, pero no sé, Bueno, pregunto, ¿es una esta lo transformación de es. gauge? Esta debería hacerlo en el equivalente teleparalelo. De hecho, creo que está mostrado por ahí en hace tiempo, sí. Ya. Pero solo en el equivalente teleparalelo, esta transformación. Solo en el equivalente teleparalelo. Esta otra Ok. la puedes tomar, sí, probablemente esta lo es para cualquier teoría métrica fine que tú tomas. Pero Vale, no, vale. pero claro, es mucho más general. Esto es para teorías mucho más generales. Esta es solamente para una pequeña excepción. Perfecto. Ok, Sí, gracias. claro, no, ok, o sea, sí, 8 no, claro, 8 es una simetría de la teoría, o sea, es una simetría que tiene esta teoría particular, ¿no? Que tiene el equivalente teleparalelo tiene una mayor simetría, tiene una simetría mayor que incluye transformaciones 8, pero sin ser transformación de gauge, digamos. Pero 6 y 7 son transformaciones de gauge. También. Eso es más o menos, ¿no? Sí, sí. Ya, ok, perfecto. Bueno, Entonces, sí. sí, perdón por lo insistente. Pero en 8, entonces, a ver, solo para entender bien. Entonces, omega en 8 es igual a 0. Y la transformación de gauge que le vamos a pedir a 8 es básicamente, a la conexión digo, es básicamente que preserve la forma, es decir, que la transformación de gauge mantenga que omega siga siendo 0. ¿Es eso o no? Sí, básicamente que no es lo mismo que pedirle de que actúe solamente en la tetra. Es que este omega también, yo aquí quizás, bueno, quizás me equivoqué un poco porque este omega también yo lo puedo tomar como una conexión inercial, como algo constante, por ejemplo. Y después yo todavía puedo aplicar cualquier transformación en esta tetra con un lambda que es diferente de este lambda que va a estar acá. Eh, Ah, ya, entonces es lo que decía el Nelson hace un rato, es que el lambda de teta y el lambda de omega son independientes. Y el lambda de omega, si nosotros lo seteamos a 0, le vas a pedir al lambda de omega que no cambie la forma que tiene omega, sea 0, sea puro gauge o lo que fuere. Sí, Vamos le a voy a pedir, pedir que no cambie, claro. Incluso si lo pongo como un lambda, le pido que esta lambda no cambie cuando yo aplico acá una lambda prima. Ujú. ahora entiendo por qué no es simetría en este caso Lorentz, po. Porque uno está fijando una cierta estructura, Sí, sí. está dando como que omega fuera un background. Ujú. Entonces, lo que está pasando ahí que como fijaste una estructura, entonces las ecuaciones no van a respetar la simetría. O sea, es solamente un conjunto de simetrías muy particular que te respeta que omega siga siendo 0. Es lo que pasa en relatividad cuando uno pone estructuras que son fiduciales. Entonces, si tú pones una estructura que es rígida, que no es dinámica, usualmente eso te rompe Lorentz. Es como en electro, cuando en electro uno tiene un campo de gauge externo, tienes un campo eléctrico externo que se acopla a una corriente, eso no es invariante de gauge, excepto que tú le pidas a la corriente que, por ejemplo, sea conservada o cosas de ese estilo. Entonces, si es que entiendo bien el panorama ahora, con lo que ustedes me aclararon, creo que acá es un poco eso lo que está pasando. Este omega es como una suerte de background. Y es por eso que en ese caso, excepto que tú le pidas condiciones adicionales, por ejemplo, a la tétrada, como uno en electro le pide a la corriente que sea conservada, a lo mejor así uno puede restaurar la simetría de gauge, no sé, pidiéndole alguna condición adicional sobre la tétrada, no lo sé, estoy conjeturando encima de lo que sé de electro. Mm. Sí, no, tendría que pensarlo. En este momento. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿hay más preguntas? ¿No? Entonces, agradecemos a María José nuevamente por su seminario. Muchas gracias. Y voy Gracias, María a José. dejar de grabar en un momento. ¿Dónde? Aquí.